familia? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Ahorita está de moda la película de Oppenheimer y muchos programas están haciendo pues una reseña muy escueta del tema de Oppenheimer, pero dejamos como que ciertos elementos y actores intelectuales dentro del proyecto Manhattan, porque realmente la película de Oppenheimer se trata en una estructura analítica sobre el proyecto Manhattan, y dentro de estos actores intelectuales que participaron en esta historia de Oppenheimer y que lograron hacer este señor lo que es hoy por hoy, y esta película pues lo pone otra vez en el tema de todos, pues mi tarea es recorrer a todos esos actores que están interpretando estos grandes científicos y qué participación tuvieron que ver en la historia, no solamente la película, porque la película es una recreación, no, en la historia. Y justamente aquí lo vamos a ver, y vamos a empezar hablando sobre las personas que colaboraron en el proyecto Manhattan. Y empezamos con alguien no menos importante que el mismísimo Ernest Orlando Lawrence. Él nació en Canton, Estados Unidos, en 1901 en Palo Alto, y murió en 1958. Él fue un físico estadounidense y fue el primero en concebir un acelerador de partículas. En 1925 se doctoró en la física por la Universidad de Yale, donde fue profesor asistente hasta 1927 y 1928, fecha en que se trasladó a la Universidad de Berkeley, en la que ocupó una plaza de residente antes de ser nombrado profesor en 1930. Lawrence concibió la idea del ciclotrón en el año de 1929. Uno de sus alumnos, M. Stanley Livingston, se apropió de su idea y construyó un artefacto capaz de acelerar los protones hasta suministrarle una energía de 13.000 electronvoltios. Animado por el éxito de su alumno, Lawrence diseñó otro ciclotrón capaz de comunicar las partículas subatónicas, una energía hasta de 1.200.000 electrovoltios, energía suficiente para provocar la desintegración del núcleo atómico. Para continuar con un proyecto, promovió la fundación de The Radiation Laboratory de Berkeley, del que fue nombrado director en 1936 y que actualmente lleva su nombre. En uno de sus ciclotrones consiguió aislar por primera vez el tecnicio, el primer elemento no presentado en la naturaleza obtenido de forma artificial. Con el ciclotrón también obtuvo fósforo radiactivo y otros isótopos para el uso médico. Advirtió asimismo la utilidad que hacen los neutrones en el tratamiento de enfermedades cancerígenas. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en el proyecto Manhattan como jefe de departamento encargado del proceso electromagnético de separación de isótopo 235 del uranio para la bomba atómica. En 1957 fue galardonado con el premio Fermi, y aparte de su labor estrictamente teórica, Lawrence patentó un modelo de tubo catódico para la televisión a color. En reconocimiento a su labor, se denominó el laurencio, el elemento 103 de la tabla periódica de los elementos. Richard Phillips Feynman nació en Nueva York en 1918, en Los Ángeles, y murió en 1988. Físico teórico estadounidense, revisó todo el panorama de la electrodinámica cuántica y revolucionó el modelo de la ciencia que entendía la naturaleza de las ondas y de las partículas elementales. En 1965 compartió el Premio Nobel de Física con el estadounidense Julian S. Schwinger y el japonés Tomogama Shimichiro. Científicos de forma independiente desarrollaron teorías análogas a la de Feynman, aunque la labor de este último destaca por su originalidad y alcance, las herramientas que ideó para resolver los problemas que se le plantearon, y como por ejemplo las representaciones gráficas de las interacciones entre partículas conocidas como diafragmas de Feynman, a las que denominaron integrales de Feynman. Permitió el avance en muchas áreas de la física teórica a lo largo del periodo inicial tras la Segunda Guerra Mundial.
descendientes de judíos, rusos y polacos. Estudió física en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Se doctoró luego de la universidad en Princeton, donde colaboró en el desarrollo de la física atómica en 1941 y 1942. Los 3 años siguientes lideró el grupo de jóvenes físicos teóricos que colaboraron en el proyecto de Manhattan, en el laboratorio secreto de Los Álamos, bajo la dirección de Hans Bethe. En los años 50 justificó desde el punto de vista de la mecánica cuántica la teoría macroscópica del físico soviético L. D. Landau, que daba explicaciones al estado superfluido del helio líquido a temperaturas cercanas al cero absoluto, estado caracterizado por la extraña ausencia de fuerzas de rozamiento. En 1968 trabajó en el acelerador de partículas de Stanford, periodo en el que introdujo la teoría de los partones, hipotéticamente partículas localizadas en el núcleo atómico, que daría pie más tarde a la introducción del modelo del concepto del quartz. Su aportación a la física teórica ha quedado recogida en los títulos tales como Quantum Electrodynamics, 1961, y The Theory of the Fundamental Processes, en 1961. Otro participante invaluable fue Enrique Fermi. Nació en Roma en 1901 y murió en Chicago en 1954. Físico nuclear italiano, fue alumno de la Escuela Normal Superior de la Pisa y se graduó en 1922. Entre este año y 1932 se desarrolló la primera fase de su actividad científica, la física atómica molecular. En 1927 aplicó la estadística de Fermi a los electrones que se mueven en torno al núcleo del átomo, con lo cual estableció un método aproximativo para el estudio de muchas cuestiones atómicas, método de Thomas Fermi. El segundo periodo de su labor en el ámbito de la ciencia se extiende en 1933 a 1949 y estuvo dedicado a la física nuclear. En 1933 su teoría de la radioactividad beta dio forma cuantitativa al proceso de la transformación de un neutrón en un protón mediante la emisión de un electrón y un neutrino. Luego estudió la radioactividad artificial descubierta por Frédéric Joliot y Irene Curie, hija de Marie Curie. En 1934 descubrió la provocación por un bombardeo de neutrones. Posteriormente vio que las sustancias hidrogenadas y en general los elementos ligeros podían disminuir su velocidad de los neutrones después de choques elásticos, y así en 1935 y 1936 estudió las propiedades de absorción y difusión de los neutrones lentos. Todo ello le valió que en 1938 ganara el Premio Nobel de la Física. A fines de aquel año se trasladó a Estados Unidos. Ahí trabajó en la columna University de New York, y luego a partir de 1942 en la Universidad de Chicago, donde tras las investigaciones llevadas a cabo de diversos colaboradores, hizo fusionar el 2 de diciembre de 1942 una pila de uranio y grafito, el primer reactor nuclear. Terminada la guerra, se dedicó al estudio de los neutrones lentos y en particular de la difracción de neutrones por diversos cristales. Durante este periodo y posterior, en 1947 y 49, realizó investigaciones teóricas y experimentales sobre las influencias mutuas que existen entre las partículas elementales y publicó un esbozo de teorías acerca del origen de los rayos cósmicos. La última fase de la actividad científica de Enrico Fermi empezó en 1949, comprendiendo una amplia serie de experiencias sobre las propiedades de difusión de los mesones por los protones, campo en el cual llegó asimismo a números y resultados fundamentales. Además de unas 200 memorias aparecidas en varias revistas en Italia y en otras naciones, publicó 4 libros. Introducción a la física atómica en 1928,
Molecule and Crystality en 1934, Termodinámica en 1937 y Partículas Elementarias en 1951. En 1953 fue nombrado presidente de American Physical Society. Perteneció a muchas academias italianas y extranjeras y fue galardonado en diversos países. Una partícula subatómica, el fermión, y el elemento número 100 de la tabla periódica, el firmio, recibieron sus nombres en su honor. La figura de Enrique Fermi destaca en la historia de la física no solo por sus dotes de investigador, sino también por sus elevadas cualidades de maestro. También por otro lado tenemos a Niels Henry David Bohr. Nació en Copenhague en 1985 y murió en 1962. Físico danés, considerado como una de las figuras más deslumbrantes de la física contemporánea y por sus aportaciones teóricas y sus trabajos prácticos como uno de los padres de la bomba atómica. Fue galardonado en 1922 con el Premio Nobel de Física por su investigación acerca de la estructura de los átomos y la radiación que emanan de ellos. Pese a contravenir principios de la física clásica, su modelo atómico, que incorporaba el modelo del átomo planetario de Rutherford y la noción de cuándo la acción introducida por Planck, permitió explicar tanto la estabilidad del átomo como sus propiedades de emisión y la absorción de radiación. En esta teoría, el electrón puede ocupar alguna órbita estacionaria en las cuales no irradia energía, y los procesos de emisión y de absorción son concebidos como transiciones de electrón de órbita estacionaria a otra. Cabe destacar algo muy importante de Niels Bohr, es que cuando cursó sus estudios superiores de la física en la Universidad de Copenhague, donde obtuvo el grado de doctor en 1911, tras haberse relevado como un firme protesto en el campo de la física nuclear, en el prestigioso Cavendish Laboratory de la Universidad de Cambridge, bajo la tutela de Sir Joseph Johnson Thomson, en 1956 a 1940. Y precisamente el estudio de los electrones estaba dedicado a la tesis doctoral que acababa de leer el joven Bohr en Copenhague, y ahí había llevado al territorio británico con la esperanza de verlo traducido al inglés. Pero como quiera que Thomson no se mostrara muy entusiasmado por este trabajo científico de este danés, decidió abandonar Cavendish Laboratory y marcharse a la Universidad de Manchester, donde aprovechó las enseñanzas del otro premio Nobel, que era Ernest Rutherford, para ampliar sus saberes sobre los modelos del átomo y la radiactividad, descubiertas por Pierre y Marie Curie. A partir de entonces, entre estos ambos científicos se estableció una estrecha colaboración que sostenían por firmes lazos de amistad. Habría de ser tan duradera como fecunda. Rutherford había elaborado una teoría del átomo que era totalmente válida en un plano especulativo, pero no podía sostenerse dentro de las leyes físicas clásicas, así que Bohr, en un alarde de audacia que le resultaba impredecible en su carácter tímido y retraído, se atrevió a soslayar los problemas y las de los procesos de Rutherford como una solución tan sencilla como arriesgada. Afirmó simplemente que los movimientos que se daban dentro del átomo estaban gobernados por unas leyes ajenas a la física tradicional. Así de sencillo se zafó. En la década de los años 30, el creciente interés de todos los científicos occidentales por el estudio del interior del núcleo del átomo, como abundante experimentación al respecto, llevó a Bohr al estudio detallado de los problemas surgidos a tratar de interpretar los nuevos conocimientos adquiridos de forma tan repentina como lo decía la física atómica. Fue así como concibió su propio modelo de núcleo, al que comparó con una gota líquida y propuso la teoría de fenómenos de desintegración nuclear, y con ello estaba sentando la base de la fisión nuclear, que acababa dando lugar al más poderoso instrumento de exterminio concebido hasta entonces por un ser humano, que es la bomba atómica. Bohr no llegó, emperó en primer lugar el hallazgo de la fisión nuclear conseguida por primera vez, como ya lo había comentado antes, con Otto Hahn y Fritz Strassmann
El 15 de enero de 1939 llevó por primera vez este logro científico a los Estados Unidos, en donde demostró que el isótopo 235 del uranio es el responsable de la mayor parte de las fisiones. En el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en New Jersey, durante un fructífero periodo de colaboración con J. Wheeler, esbozó una nueva teoría del mecanismo de fusión según el cual es el elemento número 94 que tendría idéntico comportamiento al observado en el U-235 en el proceso de fisión nuclear. El elemento 94 sería obtenido un año después por Glenn Theodore Seaborg y recibió el nombre de plutonio por hallarse a continuación del uranio y del neptunio en la tabla periódica. Otro participante importante y vital es Luis Walter Álvarez. Nace en San Francisco en 1911, muere en Berkeley en 1988. Él fue un físico norteamericano de ascendencia española y estudió la física en la Universidad de Chicago, por la que se doctoró en 1936 y ejerció la docencia en esta misma materia en la Universidad de California desde 1954. Además de la medición del momento magnético del neutrón en colaboración con Felix Bloch, Luis Walter Álvarez contribuyó con el desarrollo del radar y de la bomba atómica y de la catálisis de las reacciones nucleares. En 1968 recibió el Premio Nobel de la Física por su aportación a la creación de la cámara de burbujas de hidrógeno líquido, que permitió detectar partículas atómicas emitidas en un proceso nuclear de altos niveles de energía. La amplitud de los intereses llevó a que Álvarez abordara los más variados campos de la ciencia, llegando incluso a incursionar en la biología en 1981. Después de una serie de trabajos sobre los estratos geológicos realizados en colaboración con su hijo Walter, propuso la polémica hipótesis de la colisión de la Tierra con un asteroide o un cuerpo similar como causa de la extinción de los dinosaurios. También tenemos en esta escena a Edward Teller. Él nace en Budapest en 1908, en Stanford, y muere en California en el 2003. Él fue un físico estadounidense de orígenes húngaros, nacido en el seno de una próspera familia de origen judío. Estudió en Karlsruhe y en Leipzig en 1940. Muy pronto se interesó por la física atómica. Primero Niels Bohr en Copenhague y posteriormente en Gotinga. En 1935 emigró a los Estados Unidos y 5 años más tarde trabajó en Chicago con el equipo responsable de la primera reacción nuclear en cadena autosostenible. En 1943, Edward Teller fue uno de los primeros en incorporarse al proyecto Manhattan en Los Álamos. Aunque el objeto principal era de construir una bomba de fisión, Teller empezó a considerar las posibilidades teóricas de diseñar una mucho más poderosa que la bomba de fusión termonuclear. La obtención del arma nuclear por parte de los soviéticos en 1949 reafirmó sus propósitos, y tras varios años de trabajo, el primer ingeniero termonuclear fue aprobado con éxito, el atolón de Eniwetok, en 1952. Fervientemente anticonstitucionalista, fue consejero del gobierno en cuestiones de armamento nuclear en 1982 a 1983. Apoyó firmemente el programa de iniciativa de defensas estratégicas. También tenemos a Hans Albert Bethe. Él nace en Estrasburgo, que actualmente es Francia, en 1906 y muere en Ítica, en Estados Unidos, en el 2005. Él fue un físico alemán nacionalizado estadounidense, especializado en la física nuclear. Hans Bethe estudió en la Universidad de Frankfurt y de Múnich. Se doctoró en la última en 1928 bajo la tutela de Arnold Sommerfeld. Fue profesor en Alemania hasta el ascenso del poder del nazismo en 1933, año en el que se trasladó al Reino Unido en 1935 para establecerse en los Estados Unidos.
En 1937 obtuvo la cátedra de física de Cornell, que conservaría hasta su jubilación en 1975. Durante la Segunda Guerra Mundial y tras la aceptación de la invitación de Robert Oppenheimer, fue nombrado director del Departamento de Física Teórica del Centro de Investigación de Los Álamos, en el que trabajó junto a John von Neumann y Richard Feynman, entre otros, en el desarrollo de la bomba atómica. Su labor se destacó por ofrecer un mayor acercamiento y comprensión hacia los fenómenos físicos a nivel de núcleos atómicos, y en 1936 publicó un famoso artículo bajo el título de La producción de energía en las estrellas, en el cual por primera vez se exponía un mecanismo preciso y plausible para explicar la producción de energía en las estrellas. Bethe describió dicho mecanismo como un proceso en cadena que comienza con la interacción del núcleo de hidrógeno, es decir, un protón, con un átomo de isótopo 12 del carbón, y ambos se combinan para producir un núcleo de nitrógeno 13. En sucesivos estadios de la reacción en cadena son 3 los protones involucrados en este proceso. El resultado neto de la fusión son 4 núcleos de helio procedentes de 4 protones responsables de la emisión de energía, mientras que el carbono se regenera cíclicamente a partir del nitrógeno. Por esa y otras valiosas aportaciones, como el cálculo de la energía producida por el Sol, Hans Bethe recibió el Premio Nobel de Física en 1977, y el eminente físico intervino asimismo en diversos asuntos de interés público, principalmente como asesor del gobierno estadounidense en temas de progresivo desmantelamiento de arsenal nuclear. También tenemos a Isidor Isaac Rabi. Nació en Rimanow en 1898 y murió en Nueva York en 1988. Él fue un físico norteamericano que cursó sus estudios en la Universidad de Columbia, en Múnich, en Copenhague, en Hamburgo, en Leipzig y en Zúrich. En 1929 fue nombrado ayudante de cátedra y más tarde profesor de la Universidad de Columbia en el Departamento de Física y director adjunto del Laboratorio de Radiación del Instituto Tecnológico de Massachusetts. En 1927, junto a Stern, introdujo nuevos métodos de observación de los espectros basados en la resonancia magnética atómica y de haces moleculares. A partir de este momento se abrió el camino para determinar con exactitud las propiedades magnéticas de las moléculas o los núcleos atómicos. Se calculó el momento magnético del electrón y se pudo probar la potencia de la teoría de la electrodinámica cuántica. Por esos trabajos se le otorgó el Premio Nobel de Física en 1944. Isidor Isaac Rabi mejoró el método de Otto Stern, aumentando la exactitud de las mediciones de un factor 100, y descubrió que otros momentos magnéticos de los átomos se deben a los giros en las órbitas de rotación propiamente, que se llaman spin, de los electrones que rodean a los núcleos atómicos. Posteriormente investigó el terreno del radar, y aunque cada vez se vio más introducido en tareas administrativas y políticas, Rabi fue presidente del Comité Consultivo General adscrito a la delegación de la UNESCO que se fundó en CERN, laboratorio de Ginebra dedicado al estudio de la física de altas energías. También tenemos a Klaus Fuchs. Nació en Rüsselsheim en 1911 y murió en Berlín en 1988. Él fue un físico alemán conocido por sus actividades de espionaje a favor de la Unión Soviética. Realizó estudios de matemática y física en la Universidad de Leipzig y Kiel. Afiliado desde 1930 al Partido Comunista Alemán y la llegada al poder del Partido Nacionalismo Social de Adolfo Hitler le obligó a abandonar su país bajo la presión de la Gestapo. 3 años después, tras una breve estancia en París, recaló en Gran Bretaña, donde fue estudiante becado de la Universidad de Bristol. Finalizó sus estudios de física nuclear en la Universidad de Edimburgo con el título de doctor en 1939. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, fue detenido y trasladado a Quebec, Canadá, y recluido en el campo de concentración como muchos de los compatriotas. Las oportunidades de intervención de sus influyentes compatriotas
astronautas y del director de tesis Max Born le evitó tener que pasar el resto de su contienda en semejante encierro. En 1942 le fue concedido la ciudadanía británica y fue puesto en libertad. Retomando su carrera científica, Klaus Fuchs se incorporó al proyecto llamado Tubos de Aleaciones, bajo el que se desarrollaban los primeros estudios británicos sobre la bomba atómica. En la Universidad de Birmingham, donde se realizaban estas investigaciones, se dio cuenta de la importancia en su papel y comenzó a poner en conocimiento a las autoridades soviéticas toda la información que poseía a través del matrimonio de Rosenberg. En 1943 marchó en comisión de servicio a los Estados Unidos, donde continuó sus estudios en la Universidad de Columbia y asistió al nacimiento del Proyecto Manhattan. Su fama de investigador perspicaz y valioso, que sin duda lo fue, le facilitó ser el enviado junto a gran parte del personal de la Universidad de Columbia al laboratorio secreto de Los Álamos, en Nuevo México, desde donde él continuó enviando valiosa información a los soviéticos a través de un tal Raymond, nombre clave de Harry Goldman. Sus investigaciones se centraron en los aspectos físicos de las reacciones en cadena y en particular a los procesos de difusión gaseosa en cascadas. Y esta es la teoría de implosión, es decir, que la partícula de Fuchs en la concepción teórica y los diseños experimentales de la Fat Man es el ingeniero que explotó el Amogoordo en julio de 1945. Finaliza la Segunda Guerra Mundial y Fuchs fue reclutado por el Departamento de Energía Atómica del Reino Unido como director de investigaciones teóricas del laboratorio de Harvard. Mientras tanto, los servicios de espionaje estadounidense continuaban descifrando la gran cantidad de mensajes interceptados al consulado soviético. La bomba atómica soviética, construida y probada en 1946, resultó ser una implosión, tal y como lo había diseñado el equipo de Fuchs. Sin embargo, cabe albergar ciertas dudas acerca de que si la información transmitida por Fuchs fue determinante o no en esta consecuencia fallida. En 1949, las autoridades estadounidenses lograron descifrar ciertos mensajes transmitidos en 1944, conocidos como el Informe Venona, y tuvieron las primeras evidencias de las actividades de Fuchs. El FBI puso en conocimiento del M-15 sus sospechas, y pocos meses después, en 1950, Fuchs fue arrestado y confesó sin recato sus actividades y fue condenado a 14 años en prisión. Pena extraordinariamente leve dada la importancia de la información que él transmitió. Por buena conducta, Fuchs cumplió únicamente 9 años de condena impuesta, y al ser liberado se le permitió trasladarse a Alemania Oriental, donde retomó sus actividades científicas y políticas. Adquirió la nacionalidad alemana y fue subdirector del Instituto Central de Física Nuclear de Rosendorf. Y a mi punto de vista, tenemos a uno de los personajes más importantes en esta película y en la historia, Werner Heisenberg. Werner Karl Heisenberg nació en Würzburg, Alemania, en 1901 y murió en Múnich en 1976. Físico alemán que formuló el principio de la incertidumbre o de la indeterminación que lleva su nombre, una aportación decisiva para el desarrollo de la mecánica cuántica. Hijo de un profesor de humanidades especializado en la historia del Bizancio, se formó en la Universidad de Múnich, donde asistió a las clases de Arnold Sommerfeld, y por lo que se doctoró en el año de 1923. También colaboró con Max Born en la Universidad de Gotinga. Durante su formación fue compañero de Wolfgang Pauli, tanto en Múnich como en Gotinga. Más adelante trabajó con Niels Bohr en Copenhague y desempeñó sucesivamente los cargos de profesor de la Universidad de Leipzig y director del Instituto Kaiser Wilhelm de Berlín en 1942 y del Max Planck de Gotinga en 1946, así como de Múnich en el 58.
Werner Heisenberg desarrolló en 1925 y 26 una de las formulaciones básicas de la mecánica cuántica, teoría que habría de convertirse en una de las principales revoluciones científicas del siglo XX. En 1927 enunció el llamado principio de la incertidumbre, que afirmaba que no es posible conocer con una precisión arbitraria cuando la masa es constante, la posición y el momento de una partícula. Es prácticamente imposible. De ello se deriva que el producto de la incertidumbre de ambas magnitudes debe ser siempre mayor que la constante de Planck. El principio de la incertidumbre expuesta por Heisenberg tiene diversas formulaciones equivalentes, una de las cuales relaciona dos magnitudes fundamentales como son la energía y el tiempo. El enunciado del principio de la incertidumbre causa una auténtica revolución entre los físicos de la época, pues suponía la desaparición definitiva de la certidumbre clásica de la física y la introducción del interdeterminismo que afectaba los fundamentos de la materia y el universo material. Por otro lado, este principio supone la práctica imposibilitada de llevar a cabo mediciones perfectas, ya que el observador con su sola presencia perturba los valores de las demás partículas que se consideran e influyen sobre la medida que se está llevando a cabo. Heisenberg predijo también, gracias a la aplicación de los principios de la mecánica cuántica, el espectro dual del átomo de hidrógeno, y lo cual logró explicar también el átomo del helio. En 1927 ideó una relación matemática para explicar las rayas espectrales, y para ello, y sobre la base de la álgebra de las matrices, desarrolló la llamada mecánica matricial, que justificaba las longitudes de las ondas de las rayas espectrales y que más tarde von Neumann demostraría que era equivalente a la mecánica ondulatoria formulada por el físico austriaco Erwin Schrödinger. Fue autor también de importantes contribuciones al campo de la física, tales como la teoría del ferromagnetismo y el estudio de las formas alotrópicas del hidrógeno molecular, la introducción de las fuerzas de intercambio y de la isospin y la teoría de la difusión. Sus trabajos acercados a la teoría nuclear le permitieron predecir la molécula de hidrógeno, que podría existir en dos estados, uno como ortohidrógeno, es decir, que los núcleos de dos átomos girasen en la misma dirección, y otro como parahidrógeno, es decir, que dichos núcleos girarían en direcciones contrarias. Estas predicciones, que se confirman finalmente en 1929, tendrían gran importancia años más tarde para el desarrollo de la astronáutica, ya que permitían frenar la evaporación del hidrógeno líquido en grandes concentraciones de esta sustancia que se necesitaban para propulsionar los cohetes de combustible líquido. Al igual que Einstein, acabando la Segunda Guerra Mundial, centró sus esfuerzos en el desarrollo de la teoría no lineal de un campo unificado. Aunque no obtuvo el resultado buscado en su empeño, tal como le sucede con sus ilustres colegas, el desarrollo de la llamada mecánica cuántica matricial le valió la concesión del Premio Nobel de la Física en 1932. Estos son los participantes en el proyecto Manhattan y en el proyecto de la creación de la bomba nuclear. Pero hay una persona, hay un hombre que los juntó a todos, y este es Oppenheimer. La historia real detrás de Oppenheimer es extraordinaria. Es una historia de ciencia, de super retos y de lograr algo que parecía imposible. Pero también es una historia de guerra y de destrucción, que llevó a un físico americano a ser conocido por su papel como uno de los creadores de la poderosa bomba atómica. La película de Christopher Nolan cuenta la historia de un físico llamado J. Robert Oppenheimer,
quien es reclutado por el gobierno de los Estados Unidos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial para crear un arma, el arma más poderosa que cualquiera de sus enemigos pudieran tener. Oppenheimer está inspirada en la historia real del proyecto Manhattan y del físico y el equipo que ayudaron a darle forma a realizarlo, creando la bomba que cambió la historia y que causó la destrucción más grande que cualquiera podría haber imaginado. Particularmente en la creación del proyecto Manhattan y la posterior prueba Trinity, que demostraría el poderío de la bomba atómica, un aporte decisivo en el final de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió casi de inmediato en una amenaza universal entre ambas cosas. Oppenheimer es un tanto un homenaje como una exploración de la personalidad de su creador y un misterio para buena parte de sus biógrafos. El origen de la iniciativa del proyecto Manhattan se remonta al año de 1942, cuando el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, comenzó un programa científico decidido a la exploración armamentística para liderar a Estados Unidos. Para el líder estadounidense se trataba de una prioridad nacional que estaba por encima de otros apartados de la seguridad interna. Se le bautizaría con este nombre debido a que las primeras reuniones de los que después sería el grupo de científicos que se llevaría a cabo en Nueva York, según el historiador Robert S. Norris, un edificio utilitario en la ciudad sirvió de base del cuerpo de ingenieros del ejército y se consideró natural que la investigación relacionada con estructuras mecánicas tuviera la misma sede, por lo que el lugar sería la base de operación de los primeros encuentros de estos expertos y que posteriormente desarrollaron los planes para las ciudades falsas de prueba de campo. Con el paso del tiempo, la ubicación sería parte de la denominación de su propósito central. Este hombre polifacético nació el 22 de abril de 1904 en Nueva York. Robert Oppenheimer estudió filosofía, literatura e idiomas. Se dice que tenía tanta facilidad para los idiomas que llegó a aprender italiano en un solo mes. Este hombre polifacético y de múltiples intereses también amaba los clásicos, leía los diálogos de Platón el griego y era un entusiasta del antiguo poema hindú Bhagavad Gita. Opie, diminutivo por el cual era conocido entre sus más allegados, empezó a mostrar intereses por la física experimental en la Universidad de Harvard, concretamente mientras que cursaba la asignatura de la termodinámica que impartía el profesor Percy Brickman. Pero en Estados Unidos muy pocos centros se dedicaban parte de su progreso del estudio a estos temas, por lo que Oppenheimer decidió seguir sus estudios en Europa. Así que fue aceptado como estudiante de posgrado en el famoso laboratorio de Cavendish, nombre del departamento de física de la prestigiosa Universidad de Cambridge, que en aquel entonces estaba dirigido por el físico y químico neerlandés Ernest Rutherford. El joven Opie no era muy hábil trabajando en el laboratorio, por lo que prefirió decantarse por la física teórica y se graduó con las máximas notas, summa cum laude en 1925. En 1926 se matriculó en la Universidad de Göttingen, en Alemania, para estudiar bajo la supervisión del físico y matemático alemán Max Born. Göttingen era por entonces uno de los principales centros de estudio de la física teórica de toda Europa. Ahí Opie conocería el futuro premio Nobel de Física Paul Dirac, pero Opie seguía siendo muy lento a la hora de terminar cualquier trabajo en el laboratorio, lo que valió las críticas de Born, que una vez llegó a decirle: "Tú te puedes ir de aquí, pero yo no. Me has dejado muchísimo trabajo por hacer". Y posteriormente Oppenheimer estudió en varias universidades más, en Linden junto a Paul Enderfest, en Utrecht, donde colaboró con Heinrich Kramers, y en Zúrich, donde trabajó con el profesor Wolfgang Pauli.
Los propios amigos de Opie lo definían como un hombre de carácter difícil. En la década de 1920 el científico parecía vivir al margen del mundo. Se enteró del crack de Wall Street mientras que paseaba con un físico y que luego fue premio Nobel, que se llamaba Ernest Lawrence, y 6 meses después de que ocurrieron los hechos, afirmaron que la primera vez que votó fue durante las elecciones presidenciales de 1936, a pesar de que años antes ya había empezado el interés de la política internacional. En 1934, Oppenheimer destinó parte de su salario a apoyar a los físicos que huían de la Alemania nazi, e incluso luchó para conseguirle a Bob Server, futuro miembro del proyecto Manhattan, un puesto en la Universidad de Berkeley. Aunque el director del departamento de la física de la universidad, Raymond Birch, se lo denegó afirmando que con un judío en el departamento ya es suficiente. En 1936, Oppenheimer comenzó una relación sentimental con Jean Clatock, la hija de un profesor de literatura de Berkeley, y a partir de entonces, y como muchos intelectuales en la época, empezó a sentirse atraído por las ideas comunistas y la izquierda. Parte de la herencia que había recibido por su padre la destinó a este tipo de causas, y entre ellas era apoyar al bando republicano durante la Guerra Civil Española y a financiar actividades antifascistas. Aunque Oppenheimer nunca se afilió oficialmente al Partido Comunista de los Estados Unidos. Algunos historiadores como Greg Herken afirmaron haber hallado evidencias de que el físico sí tuvo relación con el comunismo durante la época de 1930 y 1940. Contra todo pronóstico, Oppenheimer fue incluido entre los científicos que compusieron el elenco del proyecto Manhattan, a pesar de que el FBI había empezado una investigación en 1941 para comprobar si militaba en el Partido Comunista de Estados Unidos. Lo que sí pudieron confirmar es que formaba parte del Comité Ejecutivo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, considerada según la agencia de investigación una organización que servía de tapadera para realizar las actividades comunistas. Así Oppenheimer fue incluido en el índice de detención preventiva, una lista que figuraba todos aquellos personajes que en el caso de emergencia nacional deberían de ser arrestados. Por todo esto causó cierto estupor que Leslie R. Groves, alto mando del proyecto Manhattan y supervisor de la construcción del Pentágono, pusiera al frente del proyecto a Robert Oppenheimer. Pero esto, en lo general, era considerado la persona más idónea para llevar a cabo este proyecto, a pesar de los informes del FBI. Oppenheimer se dedicó en cuerpo y alma al éxito del proyecto Manhattan, pero tras el estallido de las 2 bombas atómicas en suelo japonés, en Hiroshima y Nagasaki, el orgullo que había sentido Oppenheimer tras las pruebas en Nuevo México se convirtieron en un terrible sentimiento de culpa. En una vista del presidente Harry S. Truman, Oppenheimer, frente a un sorprendido presidente, dijo que sentía tener las manos manchadas de sangre. Cuando el científico salió, Truman, con el semblante visiblemente molesto, dijo que no quería volver a ver jamás a este malnacido. 1953, Oppenheimer fue acusado de haber mantenido vínculos con el comunismo y de haber protegido a sospechosos de serlo durante su estancia en Alamogordo. Aunque las acusaciones no pudieron probarse, le retiraron todas las acreditaciones de seguridad. Interrogado de manera despiadada, incluso humillado con detalles de su vida privada, Oppenheimer también fue acusado de estar en contra de la construcción de la bomba de hidrógeno. Según cuentan todos estos detalles, estos historiadores como Greg Herken, en su obra llamada Brotherhood of the Bomb, o sea, la fraternidad de la bomba. El gobierno de los Estados Unidos obligó a un general a declarar en falso y se llevaron a cabo de manera ilícita grabaciones telefónicas para implicar a Oppenheimer. La Federación de Científicos de Estados Unidos salió de inmediato a la defensa de Robert Oppenheimer, convirtiéndolo en un símbolo de lo que puede llegar a ocurrir cuando un científico, tras hacer un descubrimiento polémico, se sume en un mar de dudas morales y por ello se convierte
y por ello se convierte en una víctima de una cacería de brujas. Pero esto en 1963, gracias al presidente Lyndon B. Johnson, le hizo una entrega del premio Enrique Fermi de la Comisión de Energía Atómica, y en 1966 Robert Oppenheimer moriría como consecuencia de un cáncer en la garganta, ya que este tipo fumaba como chacuaco. En el 2014, el Departamento de Energía de los Estados Unidos publicó la transcripción completa y desclasificada de los juicios contra Oppenheimer, y a pesar de que muchos de los detalles ya eran conocidos y que el material publicado confirmaba que en realidad fue leal a su país y reforzó su imagen de científico brillante perseguido por la burocracia y los celos profesionales y victimado por juicios injustos, la gente seguía pensando en la cuestión conspiranoica de Oppenheimer. Oppenheimer se convierte en el director del laboratorio militar construido en Los Álamos durante casi 2 años. Su trabajo fue eminentemente teórico y se relacionaron con arduas investigaciones previas a la detonación en la famosa llamada prueba Trinity. Esta última se llevaría a cabo en el Álamo Gordo. 3-2. Esta última se llevaría a cabo en Álamo Gordo, Nuevo México. 3-2. Esta última se llevaría a cabo en Álamo Gordo, Nuevo México, el 16 de julio de 1945, e incluiría la detonación de un dispositivo de plutonio. Los resultados fueron sorprendentes para los involucrados, pero para Oppenheimer fue una revelación. Partiendo de los cientos de cálculos hipotéticos, la realidad de la devastación que podía causar la bomba nuclear le sobrecogió. De esta primera y contundente demostración de poderío militar proviene una mítica frase del científico. Según él mismo confesaría que después de comprobar que los alcances de la explosión, Oppenheimer pensó en la frase que le permitía resumir su horror: ahora me he convertido en la muerte y el destructor del mundo. Del Bhagavad Gita, que relata una conversación entre un guerrero de Arjuna y su auriga. La trágica historia tiene relacionada como la predestinación a la destrucción, algo que se observaría después de verificar la trágica potencia de fuego que su investigación trajo al mundo. Según el libro de Robert Oppenheimer and the American Century de David Cassidy, el asesinato en masas que pasó en Japón y 3-2. El asesinato en masas en Japón destrozó moralmente al físico, por lo que se negó a volver a seguir trabajando para el gobierno de los Estados Unidos y trató de purgar su culpa a través de varias confesiones en que hablaba del tema una y otra vez. Una de ellas se llevó a Japón en 1960, donde admitió su pesar y arrepentimiento ante un grupo de colegas que lo abandonaron la sala sin mirarle la cara. 3-2. Una de ellas le llevó a Japón en 1960, donde admitió su pesar y arrepentimiento ante un grupo de colegas que lo abandonarían en la sala sin mirarle la cara. En ese momento se encontraba también envuelto en una lucha encarnizada contra el gobierno de su país. En 1949 se enfrentó públicamente a la posibilidad de la publicación de la bomba de hidrógeno basada en la fusión nuclear, y además tuvo que lidiar con los problemas asociados a la pertenencia de su esposa, de Katherine Oppenheimer, al Partido Comunista, lo que incluyó su nombre en la lista de vigilancia, claro, de J. Edgar Hoover. Por último, salió de la escena pública durante la ola de cacerías de participantes de la izquierda norteamericana, y su poca disposición a mentir y a negar sus vínculos con miembros del Partido Comunista provocó una supuesta crisis de seguridad nacional, lo cual desembocó en una audiencia en la AEC, o sea, United States Atomic Energy Commission, en 1958, despojándolo de todos sus privilegios políticos y universitarios, y Oppenheimer desaparece así de escena pública. Siempre en medio de la controversia y acusado de causar un prejuicio imborrable en la humanidad, el científico murió el 18 de febrero de 1977. Su memoria será reivindicada en las décadas siguientes y se considera un mártir de la persecución injusta de
del gobierno. Y aún así, todavía es una personalidad oscura cuyo legado no es del todo comprendido. Ahora también sé que me vas a preguntar, ¿y en dónde coños tiene que ver Albert Einstein en esto? Y bueno, Albert Einstein tuvo una participación importante, muy importante en el proyecto Manhattan. Y Albert Einstein decía: cometí un gran error en mi vida, y se lamentaba el físico Albert Einstein pocos meses antes de morir en 1955. Su afiliación venía por un terrible suceso que había ocurrido casi 10 años antes de su masacre, que no tiene nada de comparación, y que él en parte se sentía responsable. El 6 y el 9 de agosto de 1945 Estados Unidos lanzó las dos bombas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón. Los cálculos más conservadores estiman que para diciembre de 1945 110,000 personas habían muerto en ambas ciudades a causa de la explosión y la radiación. Algunas personas afirman que fueron 210,000 y otras personas asumen que fueron más de 250,000. Quizás puedan perdonarme, dijo Einstein, según escribió una carta a su amigo Linus Pauling, que entonces en ese tiempo era el premio Nobel de la Química y luego premio Nobel de la Paz en 1962. Las razones por las cuales se asocia a Albert Einstein, quien se consideraba un pacifista convencido con la bomba atómica, son básicamente dos cosas, una científica y otra política. Por una parte, la famosa ecuación de la fórmula E igual a mc al cuadrado es uno de los principios básicos para el funcionamiento de la misma, y la otra razón es que en 1939 Albert Einstein envió una carta al entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que impulsó la idea de una bomba atómica a nivel gubernamental. La historia, sin embargo, es más compleja, y según los expertos, Einstein sale mejor librado de lo que él mismo pensaba. Él contribuyó, pero no tuvo un rol tan importante en el desarrollo de la bomba. No es tan importante como ellos piensan, añade Weinstein. E igual a mc al cuadrado. Esa fue la clave. En 1905, 40 años de la creación de la bomba, Einstein publicó la que hoy es considerada una de las fórmulas más famosas en la historia, E igual a mc al cuadrado. En esencia, la fórmula establece que la energía es igual a su masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. El año milagroso de Einstein, en el que escribió 5 estudios científicos que revolucionarían a la física. Eso quiere decir que una pequeña cantidad de masa equivale a inmensas y grandes cantidades de energía. Este principio explica, por ejemplo, por qué solo unos cuantos kilos de uranio y plutonio que se necesitaron para estas bombas atómicas fueron suficientes para crear una explosión de energía equivalente a más de 15,000 toneladas de TNT en el caso de Hiroshima y 21,000 toneladas de TNT en el caso de Nagasaki. La relación entre la ecuación de la bomba parece tan directa que en julio de 1946 la revista Times publicó en la portada de la ilustración el rostro de Albert Einstein y de fondo la nube en forma de hongo que produjeron las explosiones. En medio del humo se lee E igual a mc al cuadrado. El artículo del Times que Einstein fue el padre de la bomba fue porque su ecuación fue la que hizo la teoría posible de la bomba. Para otros, sin embargo, la relación no es tan clara. E igual a mc al cuadrado te explica de dónde viene la energía, pero no te dice cómo hacer una bomba atómica, dice Weinstein. Ni siquiera dice que una bomba atómica sea posible. La ecuación puede ayudar a entender por qué funcionan las bombas atómicas, pero en realidad no dice cómo funcionan. E igual a mc al cuadrado te dice tanto sobre una bomba atómica como las leyes de Newton sobre los misiles balísticos. No tiene sentido. Una carta de advertencia fue la que mandó Albert Einstein a el presidente Roosevelt en 1939, 6 años antes del bombardeo, advirtiéndole que justamente Alemania de Hitler estaba avanzando en investigaciones sobre reacciones en cadena y que podría estar en camino del desarrollo de las bombas atómicas.
Einstein advertía que esto podría ocurrir en el futuro inmediato y que podrían lograr la construcción de nuevos tipos de bombas extremadamente potentes. Él citó: una sola bomba de este tipo transportada por barco y explotada en un puerto podría destruir todo el puerto junto con parte del territorio circundante. Se lee en la carta. Aún así, Einstein no veía que este fuera un escenario que se pudiera dar por hecho, y de hecho se equivocó, ya que esto sucedió gracias al proyecto Manhattan. Tales bombas podrían ser demasiado pesadas para el transporte aéreo, él escribió, y cuando lo cierto fue que ambas bombas fueron lanzadas desde aviones B-29. Los dos grandes errores científicos que cometió Albert Einstein en su carrera fue la carta recomendada para mantener el contacto permanente entre el gobierno y los físicos que investigaban el tema nuclear en Estados Unidos. Aseguraron los suministros del uranio y destinar los fondos para los trabajos experimentales y buscar la cooperación de laboratorios industriales. La carta en ningún momento sugiere la fabricación de la bomba atómica. Sin embargo, algunos expertos la consideran crucial. La carta de Albert Einstein al presidente Roosevelt cambió el curso de la historia al impulsar la participación del gobierno estadounidense en la investigación nuclear, afirma el portal de Atom Research Foundation, una organización dedicada a preservar la memoria del asunto nuclear. La carta condujo a la creación del proyecto Manhattan. Otros historiadores, sin embargo, no creen que exista una relación tan directa entre la carta de Einstein y la creación del proyecto Manhattan. La carta no dice que fabriquen una bomba atómica, dice que es algo que deben prestar atención, explica Wellstern. Sin embargo, no nos hagamos tontos. Albert Einstein le dijo al presidente que Alemania estaba desarrollando armas nucleares. Entonces sí tuvo muchísimo que ver la carta de Albert Einstein. Ahora también es cierto que Einstein no era tan ingenuo como para pensar que prestarle atención al tema no lo podría llevar al desarrollo de un arma, por Dios santo, matiza el historiador. Él dijo que solo había firmado la carta y que no es totalmente cierto. Según explican, Einstein tuvo contacto con los grupos de investigación que presidieron el proyecto Manhattan y que realizaron cálculos sobre la propiedad del uranio. En sus palabras, Einstein estuvo al principio de un complicado proceso que lo llevó a la fabricación de la bomba, así que hizo algo de trabajo. Que no se haga güey. Aún así, no se cree que la intención de Einstein haya sido dar un arma a Estados Unidos, pero al final lo hicieron. Y mucho tuvo que ver Albert Einstein con su carta y con su ecuación. Cuando se estableció el proyecto Manhattan, Einstein no participó en él. El hecho de que esta carta fuera el inicio del proceso, él se sentía muy traicionado por eso, dicen varios historiadores. Tras los ataques, Einstein mostró varias veces su arrepentimiento por haber enviado esa carta. En 1952, el físico escribió a la revista japonesa Kaizo, explicando que su motivación para enviar la carta fue el miedo que le generaba que los alemanes fabricaran una bomba. Dice: no vi otra salida, aunque siempre fui un pacifista convencido, escribió Albert Einstein. 2 años después le dio una explicación similar a un amigo de él. Cometí un gran error en mi vida cuando firmé la carta para el presidente Roosevelt. Eso dijo Albert Einstein. La carta de Albert Einstein decía lo siguiente: 2 de agosto de 1939. Para Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, Casa Blanca, Washington, D.C. Señor, algunos trabajos recientes de Enrico Fermi y L. Schirler me han sido comunicados por manuscritos. Me llevan a pensar que el elemento uranio pueda convertirse en una nueva e impotente fuente de energía en un futuro inmediato. Ciertos aspectos de la situación que han surgido parecen requerir vigilancia y, si es necesario, acciones rápidas por parte del gobierno. Por lo tanto, creo que es mi deber llamar su atención sobre los siguientes hechos y recomendaciones. En el transcurso de los últimos 4 meses se han hecho probablemente a través de trabajos de Jean Frederick,
Joliot en Francia, así como de Fermi y de Szilard en los Estados Unidos, que sea posible establecer una relación en cadena nuclear en una gran masa de uranio, mediante la cual se generarían grandes cantidades de energía y grandes cantidades de nuevos elementos similares al radio. Ahora parece casi seguro que esto podría lograr el futuro inmediato, y es concebible, aunque mucho menos seguro, que se pueda construir bombas extremadamente potentes del nuevo tipo. Una sola bomba de este tipo transportada por barco y explotando en un puerto podría destruir todo el puerto junto con una parte del territorio circundante. Sin embargo, tales bombas podrían ser demasiado pesadas para su transportación aérea. Estados Unidos solamente tiene minas pobres en uranio. Hay muy buen mineral en Canadá y en la antigua Checoslovaquia, mientras que las fuentes más importantes de uranio están en el Congo belga. Ante esta situación, puede pensar que es deseable establecer un contacto permanente entre el gobierno y grupos físicos que trabajen en reacciones en cadena en los Estados Unidos. Una posible forma de lograr esto podría ser confiarle esta tarea a una persona que tenga su confianza y que quizás pueda servir en la capacidad no oficial. Su tarea podría abarcar lo siguiente. Y cito: acercarse a los departamentos gubernamentales, mantenerlos informados sobre el desarrollo futuro y presentar recomendaciones para la acción del gobierno, prestando especial atención al problema de asegurar un suministro mineral de uranio para Estados Unidos. B. Acelerar el trabajo experimental que actualmente se lleva a cabo dentro de los límites del presupuesto de los laboratorios universales, proporcionando fondos si se requiere a través de sus contactos con personas privadas que estén dispuestas a hacer contribuciones para esta causa y que quizás también mediante la obtención de cooperación de laboratorios industriales que cuenten con el equipo necesario. Entiendo que Alemania en realidad ha detenido la venta del uranio de las minas de Checoslovaquia sobre lo que han tomado el control. El hecho es de que hayan tomado esta acción temprana puede quizás entender sobre la base de que el hijo del subsecretario del Estado alemán, von Weizsäcker, está adscrito al Instituto del Kaiser Wilhelm en Berlín, donde parte del trabajo estadounidense sobre el uranio está siendo replicado. Atentamente, Albert Einstein. Claro que influyó la carta de Albert Einstein. Prácticamente le está diciendo cómo desarrollar el proyecto Manhattan. Qué mineral tiene que recopilar, qué tiene que hacer. La idea del proyecto Manhattan viene a raíz de la carta de Albert Einstein. Y esa es la participación tan vital y crucial que tiene la carta de Albert Einstein. La carta de Albert Einstein es el proyecto Manhattan. Pero vamos a regresarnos un poquito. ¿Y qué es el proyecto Manhattan? Este proyecto es un elemento central de la historia de la película y se trata del proyecto de investigación que se llevó a cabo durante esta guerra, donde Oppenheimer y un grupo de científicos de orígenes distintos se reúnen para crear las primeras armas nucleares del mundo. Estados Unidos estaba convencido que sus enemigos estaban planeando crear armas nucleares, así que la tarea del proyecto Manhattan era lograrlo antes. El general Leslie R. Groves lideró la actividad militar del proyecto y fue uno de los encargados de seleccionar a Oppenheimer como cabeza del proyecto, donde se debían realizar tareas en distintas ciudades para determinar la menor forma de crear una bomba poderosa y destructiva usando los elementos que nadie había conocido antes. Y de ahí nace Trinity Test. El 16 de junio de 1945 se lleva a cabo la famosa Trinity Test, que fue la primera prueba en generar un arma nuclear de proyecto Manhattan en la historia de los Estados Unidos y en el mundo en general. La prueba Trinity fue nombrado así por el mismo Oppenheimer y fue realizado con una bomba que contenía plutonio y que tuvo una potencia casi de 20 kilotones, con lo que se creó una columna de fuego y humo de más de 10 kilómetros de alto y dejó un cráter de 3 metros de profundidad, y se llevó a cabo en la zona desértica cercana a Nuevo México que se conoce como White Sands. I become the dead destroyer of the world. La famosa frase Bhagavad Gita de Robert Oppenheimer menciona después del lanzamiento de Trinity. Se pensaba que un arma nuclear podía garantizar la victoria de quien la pudiera lanzar primero.
pero el mundo entero quedó impactado después de ver lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades que fueron elegidas como objetivos y que quedaron completamente destrozadas. Miles de personas murieron, para ser preciso 250,000. Otras más murieron al poco tiempo por el tema de la radiación, y las consecuencias de la bomba se seguirán viviendo por muchos años más. Además, de acuerdo con Wired, Oppenheimer habló después de la prueba Trinity y dijo que sabíamos que el mundo no sería el mismo, y que algunas personas se rieron, otras lloraron y la mayoría guardó silencio. Como científico, Oppenheimer le emocionaba mucho la idea de poder demostrar que era posible crear la bomba atómica, y de acuerdo con el Nuclear Museum, él defendía el proyecto Manhattan, alegando que era algo inevitable, y que además de que él y su equipo pensaban que una bomba de este tipo sería clave para poner fin a la Segunda Guerra Mundial, también pensaban que era clave para prevenir futuras guerras. Y el día del lanzamiento de las bombas, Oppenheimer y su equipo estaban emocionados, pero al ver la destrucción masiva que pasó en Hiroshima y Nagasaki, hizo que muchos cambiaran de opinión y que comenzaran a preocuparse sobre el uso que se le daba a estas armas y que se le podría dar en un futuro. Así que Oppenheimer quería asegurarse de que no habrían más guerras y que la creación de las bombas atómicas debería de suceder para que el mundo pudiera entender su poder y sus peligros. Pero ¿qué pasó ese trágico día que lanzaron las bombas a Hiroshima y Nagasaki? ¿Cómo fue la historia? ¿Qué pasó en realidad? Por la radio se anunció que un avión extraño escudriñaba nuestro pueblo. Mi madre escuchaba mientras preparaba la comida del mediodía. Fuimos al refugio de nuestra casa, pero tras unos minutos los vidrios de la ventana eran balas y vino una luz como si fueran 1000 relámpagos al mismo tiempo. Estruendo, explosión y después el silencio. Sobreviviente de la bomba atómica de Nagasaki, Yasuaki Yamashita, narra: triste para la memoria pacifista y la historia del mundo, ese día 6 de agosto de 1945 a las 8:15 horas de ese día, desde un avión estadounidense que fue lanzado sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, la primera bomba atómica usada directamente sobre una población civil. Un mes antes, el 16 de julio, había estallado la primera en la historia de la humanidad como parte de las pruebas de preparación de este devastador implemento bélico para los Estados Unidos. Se llevó a cabo tras las sombras del proyecto Manhattan en el desierto de Arizona, en Nuevo México, cuando los nazis fueron derrotados en la Potsdam. Se reunieron los representantes de los tres grandes países aliados y vencedores. El 17 de junio del 2 de agosto de 1945, Harry S. Truman, presidente de Estados Unidos, que ya sabía los efectos de la arma secreta y pese a ellos insistió en condicionar a Japón para una rendición total. También se sabía que esto no iba a suceder en un pueblo heredero de las tradiciones samurái, en que se buscaba dar una innombrable lección. Por eso, el 9 de marzo de 1945, los estadounidenses habían destruido parte de Tokio con sus bombas de napalm M69, con un saldo alrededor de 80,000 muertos y un número similar de heridos. Después de la Potsdam, todo se precipitó. Solo los Estados Unidos conocían la capacidad destructiva de las armas como la bomba de fusión y la fusión radioactiva. Aquel 6 de agosto de 1945, la población de Hiroshima despertó dispuesta a asumir sus actividades como cualquier día normal. Un avión estadounidense con el nombre de Enola Gay sobrevolaba la zona y antes de ser detectado lanzó a Little Boy, el nombre clave de la bomba atómica, con 4.4 toneladas y 64 kilos de uranio. Detonó con una potencia de aproximadamente 16 kilotones de trinitrotuleno y con una intensidad mayor a 1000 relámpagos. En un instante, así acabó con la vida de 70,000 personas. Los efectos secundarios permanecieron por años y aún están presentes. El avión era un B-29, el Enola Gay,
y lo piloteaba el coronel Paul Tubitz, que le había puesto así al avión porque ese día cumplía años su madre. En la nave también iba el coronel Thomas W. Ferebee, experto en bombardeos, y el capitán Theodore J. Banking, copiloto, y capitán Robert Lewis y oficial de tripulación. En cuanto al hongo de la muerte que se lanzó hacia el cielo de Japón, los responsables del lanzamiento avisaron al presidente Truman, quien regresaba de Potsdam de los Estados Unidos a bordo de Augusta. En sus memorias comenta: me sentí muy conmovido, llamé por teléfono a Byrnes a bordo del barco para comunicarle la noticia. Después le dije al grupo de marineros que me rodeaba: y esto es lo más grande en la historia, es tiempo de volver a casa. El 8 de agosto de ese año, Stalin inició la invasión de Japón a través del territorio de Manchuria. Conforme a los convenios de Potsdam, era una medida más de precisión para obtener la rendición incondicional, y en esta estrategia entró un hecho que ante los resultados del 6 de agosto podría parecer incomprendible: para atentar contra los derechos humanos de la vida, el lanzamiento de la segunda bomba atómica el 9 de agosto de 1945 sobre la ciudad de Nagasaki. El proyecto Manhattan estaba dirigido desde el 17 de septiembre de 1942 por el general Leslie Groves, quien el 4 de marzo de 1945 recibió el encargo de jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, James M. Marshall, de buscador imposible objetivos para usar esta bomba. Se seleccionaron 4 ciudades japonesas: Hiroshima, Kokura, Kioto y Niigata. Nagasaki no estaba contemplada en la lista original, pero Henry L. Stimson, secretario de guerra, protestó ante la presencia de Kioto, el centro religioso y cultural más importante del Japón. Consiguió convencer a Marshall y en su lugar se colocó Nagasaki. El lanzamiento sobre el segundo blanco estaba programado para el 11 de agosto, pero debido al mal tiempo se adelantó el 9 de agosto. Charles W. Channing despegó de la isla de Tinian en otro B-29, el Boxcar, a las 2:56 horas rumbo a Kokura. En el vuelo, el mecánico a bordo, John Quarek, informó que no funcionaba una de las bombas de gasolina. No habría suficiente combustible para llegar al blanco. Tibes, quien dejó la decisión en manos del piloto. Entonces, Fatman, el nombre de la segunda bomba de plutonio, se activó en pleno vuelo. Nervioso, Sweeney decidió abortar la misión y avisó por radio. Esto puso a los japoneses sobre aviso ante esta nueva tensión. Ante este nuevo tensor, a las 11:02 horas se encontraban sobre el tercer blanco de la isla más cercana y lanzaron la bomba. Esta cayó sobre Nagasaki, explotando con una energía aproximada a 20 kilotones de TNT. Desde esta misma madrugada, los militares japoneses habían estado discutiendo la rendición. El nuevo desastre unificó la decisión y Japón entró en negociaciones para entregarse. El 15 de agosto de 1845, el imperio de Hirohito II leyó por radio el rescrito imperial sobre la terminación de la guerra. El 1 de septiembre, Harry S. Truman anunció al mundo la rendición nipona, y fue así como el 2 de septiembre Mamuro Shigemitsu firmó el acta de rendición en su calidad de ministro de Relaciones Exteriores. Con la firma de los representantes de las potencias aliadas, Estados Unidos, Unión Soviética, Reino Unido, Francia, Países Bajos, China, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, el histórico documento puso punto final a la Segunda Guerra Mundial. Nadie conocía entonces los verdaderos efectos de la bomba atómica: el envenenamiento por la radiación, la destrucción de gran parte de Hiroshima y Nagasaki fueron las evidencias inmediatas, así como la muerte de alrededor de 200,000 personas por los efectos agudos de las explosiones. Muchas incineradas en segundos. Hubieron supervivientes y hay historias verdaderamente sorprendentes, pero además de graves quemaduras, quienes estuvieron cerca de ese momento desarrollaron cáncer.
es probable que estas personas con cáncer hayan sufrido una redistribución cromosomática, o sea, una RET, reordenación de transformación, carcinomas de tiroides papilar, siendo portadores de un gen propenso a cáncer, lo cual ha afectado a sus descendientes. Además, el agua, el aire y la tierra estaban contaminadas con las secuelas radiactivas, enfermando por decenas a quienes bebieran o se alimentaran con los productos de la zona. Un efecto similar al causado por la explosión del reactor nuclear soviético de Chernobyl. La gran cantidad de los derechos humanos vulnerados durante los años de la Segunda Guerra Mundial llevó a la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, también en nombre de la memoria histórica y la paz como herramienta para la vida. Cada 6 o 9 de agosto se realizan actos de concientización, y en especial en Hiroshima, en el Parque de la Paz, y en Nagasaki. Y bueno, esta es la historia de Oppenheimer, del proyecto Manhattan, y realmente de lo que pasó en esta terrible situación bélica. Y yo con esto, lo único que quiero externar es que lo que para unos fue un triunfo de la ciencia y un logro de la ciencia, para otros fue representativo de perder la vida. Porque un gobierno que representa a millones de personas simplemente no entendió que la guerra no es y nunca será el camino hacia la paz. Espero que este análisis de Oppenheimer y de los participantes del proyecto Manhattan haya sido de su particular agrado. Ahora sí te puedes ir al cine y puedes ver la película, y ahora sí estoy seguro que le vas a entender muchísimo mejor a todo lo que pasó en el proyecto Manhattan y los acontecimientos bélicos que dieron fin a esta espantosa y horrorosa guerra que no debería de ser. Yo les agradezco muchísimo la atención por haber visto todo el programa. Si te gustó mi contenido, regálame un like y suscríbete a mi canal y apriétale a la campanita para que YouTube te notifique. Y pues nos estamos viendo en otro programa de Decodificando la Historia, y muchísimas gracias por su amable tiempo. Nos vemos. Bye. Ahora sí ya.